La mañana en el Evangelio de Juan 14, y este es verso número 1. Jesús dice estas palabras con respecto al tiempo en que vivimos realmente. Dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Extraño, ¿no?, que Jesús pueda decir esto, ¿no? Como quien dice, lo que estoy diciéndoles, ¿verdad? Se los estoy diciendo porque lo hay, ¿verdad? Porque esto realmente es así, porque existe esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, les dice Jesús. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿verdad? Y aquí pues Jesús se revela a sus discípulos precisamente como el Padre, ¿no? Realmente es lo que muchas religiones discuten, porque muchas religiones no entienden la revelación del Evangelio. Pero la revelación del Evangelio es sencilla, es simple, lo único que es sobrenatural. Pues en realidad las personas no manejan esta revelación porque Dios no los ha escogido para salvación. Por eso es bien importante que nosotros, los que hemos sido escogidos para salvación y entendemos esta revelación, podamos entender también que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Jesucristo dijo también: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y el Señor es el que alumbra en nuestra vida con su luz, y la luz es la palabra. Precisamente la palabra siendo lo que nosotros entendemos como la verdad de Dios, ¿no? En relaciones o en predicaciones anteriores, he tratado de compartir con ustedes alguna profecía del libro de Daniel, que fue uno de los profetas más usados por Dios para hablar acerca de la escatología, ¿no? La escatología es la rama de la teología que estudia los tiempos finales. Y en el capítulo 9 de Daniel, no vaya ahí, ¿no?, pero solamente se lo menciono, es donde Dios da a Daniel la profecía de las 70 semanas. Y es bien importante que los cristianos entiendan esto, aunque sé que es un poco complicado y hay veces que las personas me pierden el hilo de la enseñanza. Pero lo que enseñamos no está basado en una idea que se nos metió a nosotros, sino que está basado en la palabra de Dios. Jesucristo está diciendo que Él es la verdad, ¿no? Aquí entendemos entonces que la verdad se está presentando a la humanidad precisamente no como una filosofía, no como un pensamiento, no como ninguna otra tipo de doctrina, sino que la verdad aquí se está manifestando como una persona, ¿no? Diferente a lo que le sucedió, digamos, en la revelación que el ángel le da al profeta Daniel. Después de que le habló de las 70 semanas, ya saben ustedes que el estudio de las 70 semanas es precisamente el estudio de todo lo que ha trascendido, ¿no? Desde que Israel edificó los muros en el tiempo de Nehemías hasta el día que Jesús murió en la cruz, se cumplieron exactamente 69 semanas. Hay una semana que es la semana que está pendiente para el pueblo de Dios, el cual es el pueblo judío, porque esta profecía fue dada directamente a Israel. Por eso es bien importante lo que pasa con Israel, ¿no? Le damos gracias a Dios porque Israel tiene su embajada en Jerusalén ahora y está reconocido mundialmente Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Que es algo que se había perdido después de la diáspora judía. Porque cuando el Señor, ¿verdad?, a través del ángel le habló a Daniel, dice que le puso que ellos, los ángeles, estaban en una guerra, estaban combatiendo, ¿no? Escucha bien. Hay un lapso de tiempo desde que Cristo resucitó de los muertos hasta el día de hoy en que yo te estoy hablando. Este tiempo tiene un nombre en la profecía de Daniel y se llama
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese es el nombre que tiene el lapso de tiempo, ¿no? Escucha bien, otra vez te lo vuelvo a repetir. Desde que Cristo resucitó de los muertos hasta el día de hoy, ese tiempo tiene un nombre, y el nombre que tiene es: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Ahí, dentro de ese lapso de tiempo, comprende la diáspora judía, ¿no? La diáspora significa la dispersión, de ahí viene la palabra diáspora, dispersión del pueblo judío. Los judíos fueron dispersos por el mundo entero, como tú bien lo ves. Al mismo tiempo, también los judíos no creen en Cristo, pues. O sea que se puede decir que los judíos no creen en Dios, aunque muchas personas estarán en contra de lo que estoy diciendo. Pero si no crees en Cristo, tú no crees en Dios, porque Cristo es Dios. Entonces los judíos sí creen en el Dios, ¿verdad?, que se presentó a ellos, ¿no? Pero luego, cuando este Dios vino y se manifestó a ellos en carne y hueso, ellos no lo recibieron. Por eso la Biblia dice bien claramente: Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que lo recibe, a todo aquel que cree en su nombre, Él le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos, ¿verdad?, la exclusividad de Dios. Porque aunque Dios es un Dios inclusivo, eso lo dice claramente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la inclusividad de Dios. Pero la exclusividad de Dios está revelada precisamente en el hecho de que Jesucristo ha dicho que Él es la verdad, que Él es el camino y que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. No es a través de una institución religiosa, a través de la tradición, a través de la cultura, no es a través de la idea que a ti se te ocurra. No, Dios es un Dios exclusivo, y la salvación solamente la limitó a la persona de Cristo. Si no entras por Cristo, tú no entras al cielo. O sea, si no es por Cristo, ni tú y yo somos hijos de Dios, ni siquiera el pueblo de Israel. Israel ahora mismo está sin revelación, aunque nosotros hablamos con respeto de Israel porque el apóstol Pablo así nos lo pidió a nosotros los gentiles. Acuérdate que en este mundo solo hay dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. No hay más grupo de personas. Y este tiempo, ¿verdad?, que comienza desde la diáspora judía, y ahí comienzan también las guerras, también comienzan terremotos, desastres naturales. O sea, la creación gime, ¿verdad?, durante toda esta época. Y por eso es que estamos viendo pues lo que es el caos, ¿no?, en la naturaleza, el caos en la raza humana. Todo lo que tiene que ver con problemas viene precisamente por el pecado en esta época, ¿verdad?, en que se llama la dispensación de la gracia, por decirlo así, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que la ley fue introducida. Esto lo vas a encontrar en Romanos capítulo 7, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo de una manera muy brillante nos revela que él mismo tiene este problema que tenemos todos, que queremos hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal. Entonces Pablo en Romanos 7 nos dice claramente que la ley es buena, porque si la ley no hubiese sido dada, entonces la raza humana no tendría orden. Date cuenta que desde que aparecieron los 10 mandamientos se terminó la anarquía en la tierra, ¿no? La tierra tenía anarquía, la gente no tenían orden, no tenían ningún molde, no tenían ningún patrón, ¿no? Cuando aparecieron los 10 mandamientos, se acuerda que las cortes, todas las leyes están establecidas basado en los 10 mandamientos, y no solo en los 10, sino en realidad son 613 mandamientos que Dios dio. Y desde que apareció la ley de Dios, apareció la civilización aquí en este planeta. Por eso Dios trajo la ley para que hubiese orden, pero la ley no te salva. Y ahí es donde está el problema. Muchas personas piensan que la ley los salva, y la ley no te salva, la ley te mata. Por eso se llama una ley de muerte. Escuche bien, la ley de Moisés es una ley de muerte. Por eso el pueblo judío está muerto ahora mismo, espiritualmente hablando, porque tienen la ley de Moisés. No se les ocurrió o no tuvieron la revelación de tomar la ley de vida que Cristo Jesús trajo, porque Cristo cambió la ley, ¿no? Eso es bien importante que lo podamos ver, y te doy un ejemplo. Hay personas que obran para luego poder creer, ¿no? Por ejemplo, si encuentras una persona pidiendo dinero en la calle, si tú vives por la ley,
tú vas a querer darle dinero a esa persona, ¿no? Y luego tú vas a creer que Dios te va a bendecir porque tú le diste dinero o ayudaste a un pobre, por decirlo así, ¿no? Eso es ley de muerte. O sea, tú estás obrando y luego estás creyendo. La ley de vida es diferente. En la ley de vida uno primero cree y después obra. De hecho, la obra que tú haces después de haber creído no es para salvación, sino es en agradecimiento por lo que tú comprendes que Cristo hizo por ti en la cruz. Por eso el Señor, ¿verdad? Y la Biblia en Romanos 8 nos dice que hay una ley de vida que es diferente a la ley de muerte, ¿no? Y mi pregunta es, hoy, ¿en qué ley estás tú? Lo que sucede es que la ley nos mata, y nos mata porque no hay poder en nuestro cuerpo. La ley no es mala, la ley es buena. Por ejemplo, si la ley no dijera no codiciarás, entonces nosotros no sabríamos que la codicia es mala. No sabríamos que mentir es malo, no sabríamos que robar es malo, que el adulterio es malo. La razón por la cual sabemos que esas cosas son malas es porque la ley nos lo dice y nosotros lo creemos. Y por supuesto, no hay nada que podamos hacer para librarnos de eso, porque la ley no fue introducida para que la gente la obedezca. Escuche bien usted que es católico. La ley fue dada para que usted sepa que usted está muerto y que usted nunca va a poder llegar a Dios. Por más que usted obre, acuérdese. El que está en ley de muerte obra para que entonces Dios lo ayude. Usted no le interesa si el que está pidiendo dinero en la calle lo quiere para beber o para droga, aunque el rótulo dice que es para comer. A usted no le interesa eso. Es más, a usted ni le interesa la persona. A usted lo que le interesa es que Dios lo perdone a usted, que Dios lo ayude por haber hecho una obra. Pero quiero decirle que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice claramente, Efesios 2, 8 y 9, dice que por gracia somos salvos, o sea, por la ley que trajo Jesús, somos salvos, por medio de la fe, o sea, por medio de creer lo que Jesús hizo. No es por obras para que ninguna persona se gloríe. Entonces es importante que nosotros encerremos en esta prédica eso precisamente, ¿no? El poder entender que la ley de Moisés nos mata, que solamente nos dejó muertos para saber que nada podíamos hacer, y luego el Señor introduce la nueva ley, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley de Moisés se llama la ley del pecado y de la muerte. No hay forma en que tú seas salvo, que tú vayas al cielo por medio de cumplir los 10 mandamientos, porque nunca los vas a cumplir. En un momento dado de tu vida los has violado y eso te hace culpable eternamente para estar lejos de Dios. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio provisión, Dios dio un camino, Dios dio la verdad, Dios dio la vida. Esta prédica se llama verdad absoluta, porque en lo que estoy predicando, a ver si me captas, dice que el ángel cuando vino a hablar con Daniel le dijo, en el tiempo ¿no? En el tiempo de las devastaciones, de la guerra y devastaciones que estamos viviendo, no es tanto una guerra física, ¿no? Como las guerras que hemos tenido, y vamos a seguir teniendo guerras. Lo dice Mateo 24, pestes, pandemias, ¿no? Terremotos en diversos lugares. El otro día tembló en Turquía, están todavía desenterrando a los muertos. Es fatal. Hoy, en esta temporada de huracanes, tuvimos más tormentas que nunca. Tuvieron que utilizar el alfabeto griego para poder nombrar las tormentas. De hecho, te digo pues que no sé si es una casualidad, pero es de Grecia, ¿no? De lo que te quiero hablar, porque cuando el príncipe, el ángel viene a hablar con Daniel, le dice estas palabras, y no las busques, yo te las voy a leer. Me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, ¿no? Que este era el ataque espiritual que había desde el tiempo del Imperio Romano hasta hace poco, ¿no? El príncipe de Persia es un príncipe violento, ¿verdad? Es el que causa guerras físicas, pero el príncipe de Grecia es el que causa guerras ideológicas, porque hoy las guerras que tenemos no tienen que ver tanto con agresión física, sino con ideas humanas, ¿no? Y de Grecia viene la filosofía. La filosofía es el estudio del porqué de la existencia, ¿no? Es el hombre tratando de averiguar por qué existe. Entonces los filósofos han hablado, ¿verdad? Y han sido tomados por Satanás y han
contaminado la educación, han contaminado el razonamiento humano a través de lo que han dicho. O sea, en otras palabras, Satanás, ¿verdad? El príncipe de Grecia, ¿verdad? Ha tomado la mente, especialmente de los jóvenes, y les ha torcido la mentalidad. O sea, abrazan las filosofías. Acuérdate que en las universidades se adora a Aristóteles, a Sócrates, a todos los filósofos griegos, los que comenzaron con la filosofía y los que posteriormente, ¿verdad?, siguieron con la filosofía. ¿Por qué hablas esto, pastor? Esto no me interesa, esto es complicado, no lo quiero oír, no lo quiero entender. Escúchame una vez más. Please, es importante que nosotros nos demos cuenta que la filosofía está en los dichos de la gente, en la cultura de la gente, en las creencias, en las tradiciones de la gente. Lo que estos filósofos dijeron está en la música, está en las películas, está en todo lo que oímos y en todo lo que vemos. Y es importante que lo podamos discernir. Escúchame, no te lo voy a poner complicado, pero quiero decirte que la filosofía, ¿verdad?, tiene que ver con, digamos, las doctrinas que hoy se predican, como el marxismo-leninismo, por ejemplo, ¿no? El relativismo, ¿no? Hoy quiero hablarte de la verdad absoluta, porque lo que sucede es que, por ejemplo, hay un filósofo que era Protágoras, que fue el primero que salió con esto de la verdad relativa. La verdad relativa, piensan algunos, ¿verdad?, que dependía de los lugares, de los tiempos, de las épocas y de la historia. Escucha bien, vuelvo y repito, la verdad relativa depende de los lugares, de los tiempos, de la época y de la historia. Y este filósofo Protágoras fue el que comenzó con este tipo de pensamiento, ¿no? Es una corriente diabólica que se ha metido en el corazón de la gente. Y te voy a decir cómo se resume esta filosofía que está en la cabeza de la gente. Dice, no es lo mismo, dice, en aquel tiempo cuando se escribió la Biblia que el tiempo de ahora, ¿viste? Entonces, es relativo. Para ellos era malo, pero para nosotros no es malo. ¿Te das cuenta? Eso es una verdad relativa, cuando verdaderamente la verdad es absoluta, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y Él dijo también que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Entonces, si nosotros pensamos que eso fue en aquella época, pero ahora no, entonces nosotros estamos literalmente dentro de la filosofía que Protágoras infectó a la humanidad, ¿verdad? Ahora bien, hay otro hombre que se llama de apellido Descartes, que se llama René Descartes, que tomó las filosofías de Protágoras y las amplificó literalmente. Entonces este hombre, ¿verdad?, que pertenece precisamente al imperio griego, y eso es lo que estamos librando una guerra de filosofías contra un espíritu. O sea, en otras palabras, la gente no es que crean esto porque ellos se lo inventaron, sino que lo creen porque se los enseñó un demonio. Lo mismo es con el marxismo-leninismo tiene que ver con una filosofía diabólica. Esto Satanás lo inyecta por medio de la rebelión en el corazón de la gente. Si te das cuenta, no funciona, es para la destrucción de la raza humana, como lo hemos visto claramente en Cuba, Venezuela, Rusia, ¿no? Son sistemas que no funcionan, pero más sin embargo son apelantes porque comienzan con el caballito de batalla de la igualdad social, ¿verdad? De que pues hay gente pobre que hay que defenderla porque los ricos los oprimen, etcétera, etcétera. Pero a la final de las finales te das cuenta que estos mismos bandidos que te empujan a ese tipo de ideología, y yo te digo porque cuando nosotros éramos universitarios y éramos jóvenes y fuimos a la escuela, a los básicos, a la primaria, y la música, ¿verdad?, estaba llena y plagada de música protesta, ¿no? Que tenía que ver precisamente con sembrar en el corazón de la juventud la rebelión de levantarse para pelear por esta causa, que dicho sea de paso, a la final de las finales es una causa que ellos mismos utilizan muy bien, porque el pueblo se está comiendo un cable y ellos viven como reyes, como tú lo has visto. Por lo tanto, no existe un sistema bueno en esta tierra, ni siquiera el capitalismo. ¿Estás entendiendo? Por eso Cristo viene a reinar 1000 años sobre esta tierra para enseñarle al hombre cómo es que se gobierna con un totalitarismo, literalmente, ¿no? Porque en ese tiempo, durante esos 1000 años, va a quedar viva, según el Señor me ha revelado a mí, la gente más mala que ha existido en la historia de la humanidad está viva hoy.
¿Me estás entendiendo? Está viva hoy, en este tiempo en que estoy hablando. Y esta generación es la generación que va a ver el rapto de la iglesia y es la generación que va a ver el establecimiento del milenio, así como también es la generación que va a ver el aparecimiento del anticristo, que dicho sea de paso, esto básicamente está a la puerta, porque estamos en un punto en donde realmente la gente está desesperada, el mundo entero está en caos, y es precisamente porque es una guerra de ideologías, ¿me entiendes? Hay ciertas fortalezas que son demoníacas, ¿no? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. El que tiene a Cristo tiene la verdad. La verdad es absoluta, la verdad no es relativa, nunca cambia, ¿me entiendes? Por eso hoy puse a la prédica verdad absoluta, victoria total. Verdad absoluta, victoria total. No importa la época, no importa la historia, no importa las edades, no importa la cultura, no importa la tradición. Porque este filósofo Descartes llevó el relativismo a un nivel personal. En otras palabras, fíjate tú nomás, por ejemplo, se dice bajo el relativismo, bajo la verdad relativa, que lo que puede ser un soborno en México no precisamente es un soborno aquí en Estados Unidos. Fíjate bien. O al revés, ¿no? Porque la verdad no depende de lo absoluto que sea, sino la verdad depende de las personas. O sea, pues fíjate tú nomás qué diabólico es esto. Que lo que es verdad para mí no precisamente es verdad para mi esposa o para un hermano de la iglesia. Cada quien tiene su propia verdad. Y eso es precisamente lo que estamos combatiendo, ¿viste? Estamos combatiendo una locura, por decirlo así, ¿no? Todos nosotros sabemos que la verdad es absoluta, que la verdad no es un sistema ni una filosofía, que la verdad es una persona y es la persona de Cristo. Entonces, no tenemos que dejar ni que la cultura ni la tradición, ¿verdad?, nos perturbe o nos dé una idea distorsionada de lo que es una verdad. Eso es cuando tú tienes a Cristo adentro. Porque una de las cosas que suceden cuando uno, ¿verdad?, quiere caminar en lo correcto, porque eso se llama verdad absoluta, victoria total. Porque aunque el diablo y los demonios se opongan, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú recibiste a Cristo, quien es la verdad, no es que Cristo tenga la verdad, Él es la verdad. No es que Cristo sepa el camino, como pensaba Tomás. No. Le dijo, yo soy el camino. No es que Cristo tenga vida. No. Él es la vida. El Dios que nosotros servimos es la fuente de todo bien. Él, hermanos, no está en alguna parte del universo. El universo está en Él. A Él no lo vas a encontrar en algún tiempo o momento. El tiempo y los momentos están en Él. Nosotros servimos a un Dios grande y poderoso. Nosotros estamos por encima de toda filosofía, de todo pensamiento humano, de todo lo que la gente pueda hoy creer y pensar. Y es por eso que la iglesia verdadera es la autoridad máxima que está sobre la tierra. Dice que el cielo y la tierra pasarán, su palabra jamás pasará. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y mi esposa decía que hay varios tipos de cristianos, ¿no?, en la ilustración que nos daba. Y literalmente así es. Encuentras un buen cristiano, es aquel que ha dejado huella, porque no es lo que tú dices, sino los pasos que tú has dado. Y por eso es importante caminar con el Señor, porque Él es el camino. Es importante abrazar al Señor, porque Él es la verdad. Y la verdad que Dios, amados hermanos, no es una filosofía, no es una doctrina, sino que la verdad tiene nombre y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Cuando nosotros ya tenemos esto, ¿verdad?, en nuestro corazón, nos damos cuenta entonces que esta gente, los filósofos, y esta guerra que estamos librando, que es contra el príncipe de Grecia, porque es una guerra de filosofías, es una guerra de ideas, es una guerra de opiniones, ¿no?, la cual realmente no vamos a poder ganar a menos que nosotros verdaderamente tengamos al Espíritu de Dios adentro. Es época de engaño, es época de confusión. Al Señor, es tiempo de caminar con Jesús, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad?, se engaña a la gente por medio de la cultura y la tradición. La gente dice, no, pues es que, yo creo en el moralismo, por ejemplo, ¿no?, que es otra filosofía. Hay un montón si tú vas a Google y pones filósofos que han influenciado a la humanidad, te sale una lista de gente y lo que han dicho,
que dicho sea de paso, es el existencialismo, todas esas doctrinas, ¿no?, que tienen que ver con brincar al vacío, con que no existe Dios, con que no hay nada después, ¿verdad?, de la muerte. Todas esas doctrinas, ¿verdad?, todas esas filosofías, perdón, han infestado a la humanidad, y es lo que literalmente, especialmente la gente joven, cree. Y por eso es que les es difícil manejar el evangelio. El evangelio es sencillo, el evangelio es poderoso y debe ser predicado. Hoy, una de las cosas que queremos decirte es que esto es espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Cuando tú vas a Romanos 8, y aquí voy terminando, ¿no? En Romanos 8 dice, porque el apóstol Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿no? Al final en Romanos 7, verso número 22, si vas conmigo y luego lo disfrutamos todo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, ¿verdad? Porque hay pecado en nosotros. Necesitamos morir, porque la ley nos mata, pero Cristo nos da vida. Y si te das cuenta tú, cuando Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, y eso fue precisamente lo que Él hizo, porque Él vino para cumplir la ley. No que la ley de muerte se haya quedado en el aire, no. Jesús vino para cumplir la ley. Él murió bajo la ley. Y la ley no lo pudo detener en muerte porque Cristo no tenía pecado. Por eso es que Jesús se levantó de los muertos y vive para siempre, ¿no? Jesús ha ofrecido esto, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Nosotros estamos a punto de ser levantados para irnos a casa, hermanos. Literalmente es un tiempo emocionante el que estamos viviendo, y no dependemos de quién quede presidente y qué gobierno tome. Como tú puedes ver, Daniel y su pandilla y toda la gente que caminaba con él trascendieron el imperio babilónico hacia el imperio medo-persa y estaban en la misma posición, en una posición de preeminencia, en una posición de gobierno. Yo creo que la iglesia siempre va a gobernar. El que está con Cristo siempre va a estar bien. Y en este día, en esta mañana, lo importante es que tú tengas a Jesús en tu corazón. Dice claramente acá, miserable de mí, dice, ¿no? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿no? O sea, una ley que está en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea que sí queremos hacer lo bueno, no es que seamos malos completamente, o sea, queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Porque hay una ley que se opone a que hagamos el bien. Esa es la ley de muerte, la ley de Moisés. Y una de las razones por las cuales se opone a que hagas el bien no es porque la ley sea mala, sino porque tú y yo somos malos. Y por eso es que no podemos cumplirla. Dice claramente que la sangre y la carne, ¿no? Esto acá, no heredará el reino de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el cuerpo de muerte que pide la demagogia, la mentira, que quiere robar, que quiere mentir, que tiene un ego tan grandote que no le importa que se muera todo el mundo, media vez él esté bien. Es totalmente la imagen de Satanás, ¿verdad? En cada ser humano. Quedamos infestados, contaminados con la naturaleza diabólica, que solamente nos lleva a la muerte y a la destrucción. Si no, mira tú, hay personas que saben que no deben fumar, pero fuman. Hay personas que no deben hacer droga, pero hacen droga. Hay personas que no deben cometer pecados, pero cometen pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú le entregas a Cristo la vida, tu calidad de vida definitivamente cambia, ¿no? Aquí hay creyentes que se duermen y una vez más se deslizan, se dejan llevar por el viejo hombre y terminan en desgracia, porque te digo una cosa, como dice por ahí, todo sale a luz, ¿no? Yo te puedo aquí hablar y meterte muela y meterte cuento, pero el Señor conoce los corazones y Él sabe exactamente quién está caminando con Dios y quién no. Como decía mi esposa, el verdadero cristiano deja huellas.
Nosotros aquí en Cristo Fiel y Verdadero esperamos a dejar una huella en ti cada mañana, cada vez que transmitimos, cada vez que predicamos la palabra, que la palabra te quede bien clarito y que te des cuenta, hermano, que te des cuenta que tienes que escoger la vida y no puedes escoger la muerte, ¿no? Ahora dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Que cuando Cristo se te mete adentro, tú tienes la fuerza de hacer el bien. No me tomes a mal. Los cristianos a veces todavía jalan para un ladito y hacen el mal, pero el Espíritu los trae de regreso. Porque el Señor está dentro de ti y Él te dice, por ahí no vayas. Pero si no tienes el Espíritu, vas por donde sea. La Biblia dice bien claramente que hay un espíritu de desobediencia en la gente que no tiene a Cristo, ¿no? Es la corriente de este mundo, de este siglo. Esa gente van detrás de todo lo malo y tú lo ves bien. Hay algunos cristianos que andan más o menos por ahí, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda en las debilidades. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿viste? Porque hay una nueva ley que ha venido para dejarnos saber que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No tenemos que tener cuidado de la gente. Tú sabes, no hay que ver enemigos por todos lados. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Le decía a Timoteo Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que predicas, de lo que crees. Hay cristianitos que creen que los cristianos no pasan por mal, ¿viste? Lo que predican es positivismo mental. Eso también es una filosofía diabólica que, dicho sea de paso, es una rama del ocultismo y de la nueva era, el positivismo mental. Y cuando alguien dice que está pasando penas y dificultades, le dice, es que lo que pasa es que tú no tienes suficiente fe. Pero la Biblia dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. O sea que sí es importante que nosotros pasemos dificultades como creyentes muchas veces. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder ser más fuertes, para poder demostrarle a Dios que le amamos no solamente en las buenas, sino también en las malas, ¿no? Esto es lo que hace que se te vaya la depresión. Yo creo con todo mi corazón que la depresión viene porque es un desánimo crónico. Tu mente no está renovada, tú no estás en la ley de vida. Estás todavía en la ley de muerte y crees que Dios no te aprueba porque tú no eres suficiente. Y eso causa depresión, por supuesto. ¿Cómo no va a causar depresión el pensar que no soy suficiente, que todavía no he llegado, que Dios no me quiere o que algo trae conmigo que me quiere destruir? That's terrible, man. You don't want to live like that. Pero la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera, pues, que el Señor nos justifica gratuitamente. No tenemos que hacer absolutamente nada para ser aceptos a Dios, porque Él nos hizo aceptos en el amado, dice la Escritura. A mí Dios me acepta, no por mí, sino porque Cristo está en mí. Dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso el Cristo padeció en la carne, para condenar al pecado en la carne. Entonces hoy nosotros los creyentes todavía, mira, aquí a flor de piel, como dicen, ahí todavía, ¿verdad?, jala uno para lo malo, pero adentro está Cristo y tu alma está siendo renovada por la palabra. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es donde realmente se basa todo. Hay un texto que te voy a leer que para mí es el texto más extraordinario de toda la Biblia. Yo quisiera que tú lo anotes, que lo estudies, que lo recibas, que lo recibas como un pan en este momento. Y dice así, claramente, pero si Cristo, y esto es Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Escucha bien esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y aquí es donde está el secreto. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Viste?
Ya teniendo a Cristo adentro, ya tú tienes el poder de escoger lo bueno y lo malo. Cuando no tenías a Cristo adentro, si tú no tienes a Cristo adentro, si tú estás confiando en las obras tuyas y en el catolicismo y en el mormonismo y en el sabatismo y todo eso, que eso es un revolú de ley con gracia. Eso no puede ser. Tú no puedes revolver la ley, tú no puedes revolver la muerte con la vida, por decirlo así. ¿Me entiendes lo que tú o estás vivo o estás muerto? Pero traer ley a tu vida, pensar que tú tienes que ser buena gente para ser salvo, eso es traer ley a la vida. Y te digo una cosa, honestamente, yo no sé, pero hay gente que no entiende. Por ejemplo, si tú tienes una cubeta de agua limpia, un cubo de agua limpia, ¿no? Y le echas un poquito de agua sucia, ya tú no puedes limpiar esa agua nunca. ¿Me entiendes? Acuérdate bien que lo que está limpio y no se puede contaminar. Entonces es bien importante. Hay gente, por ejemplo, si tú tienes un cubo de agua limpia y un poquito de agua sucia, tú no puedes limpiar esa agua sucia aunque le eches todo el cubo de agua limpia. O sea, tienes que razonar esto en el nombre de Jesús. Razónalo. No hay dos señores. O sirves a uno o sirves a otro, ¿no? Y hoy tienes que tomar una determinación. Por ejemplo, tú tienes plata, pero tienes miedo de perder la plata. Estoy hablando a un hombre. Tienes todo pero no tienes nada porque tienes miedo, tienes temor, porque el amor de Dios no está en ti. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, de nada te sirve tener plata, de nada te sirve haber estudiado, de nada te sirve ser exitoso si de todas maneras tienes miedo de perder todo lo que tienes. Eso le pasó a Job. Job era un filántropo, ayudaba a todo el mundo, pero había temor en su corazón. Y él inventaba y hacía cualquier cosa para que no le pasara lo malo. Pero dice la Biblia que todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Job lo dijo, el temor lo que yo me temía me ha acontecido, dijo. Y me ha sucedido lo que yo pensaba que me iba a suceder. Porque no viven por fe. Hermanos, el que vive por fe le cree a Cristo. Cristo está con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es la fe. Diga conmigo, Dios me va a proveer, Dios me va a sanar, Dios me va a libertar, Dios me va a llevar a la victoria total. Porque verdad absoluta es victoria total. No es la cultura, no es la tradición, no es lo que la gente dice, lo que la gente piensa. Vuelvo y repito, Dios es un Dios inclusivo porque murió por todos, pero es un Dios exclusivo porque hay una sola forma de llegar. Jesucristo vuelve y repite la verdad absoluta. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aquí dice esto: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Escucha esto: mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí mismo nos da la respuesta, ¿no? Yo no tengo tiempo para leer todo lo demás, pero cuando viene avanzando el Romanos 8 habla de la creación misma gime a una. Es lo mismo que le dijo el ángel a Daniel: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La creación, la naturaleza, todo está maldito por muy bonito que se vea. Y ya sabemos que está maldito porque no hay quien pueda con esta pandemia, no hay quien pueda con los huracanes, no hay quien pueda con el fuego. No hay quien pueda con el pecado del hombre, no hay quien pueda con los políticos, no hay quien pueda con la ambición, con la avaricia, el corazón de la gente. Hoy estamos viviendo ese tiempo precisamente y Dios está con nosotros. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Y luego viene más adelante, dice que la creación gime a una. Y es cierto, ¿por qué? Está aguardando que nosotros seamos levantados al cielo. Jesucristo nos lo prometió y Él lo va a hacer. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué te parece? Aunque no sepamos qué pedir, Dios ya pidió por nosotros, porque Jesús es nuestro intercesor. Olvídate que los santos no te interceden. Los santos están muertos y ahí nadie los va a levantar. Si murieron sin Cristo, van para el infierno directo. Escucha bien, no practiques espiritismo, no le pidas a los muertos. Pídele a uno que estuvo muerto y que ahora vive. ¿Por qué vive Jesús? Porque Él es la verdad, porque es el camino
y es la vida. Cambió el calendario, ¿ok? De aquella fecha, ahora cambió el calendario, y aunque no lo quieran aceptar, Jesucristo es el ser humano más famoso que ha existido sobre la faz de esta tierra. Y los que se han atrevido a negarlo están muertos hoy también. Pero Él vive y vive para siempre. Dice, porque a los que antes conoció, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ya la familia está completa. Jesucristo es el primero de todos. Detrás de Él vamos todos, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que tiene a Cristo es parte de la familia de Dios. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso la Biblia dice que estamos en gloria, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No tenemos temor de nada, vivimos por fe, vivimos en la gracia de Dios y vivimos en la victoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó a Jesús, ¿verdad? O sea, pues no se puso a pensar, no quiero dar a mi hijo, lo amo tanto que no lo quiero dar. No, Él lo dio. Y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego viene la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Crees tú que Dios nos dejará de amar? Nunca, ni por tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni hambre, ni espada. Como está escrito, hermano, nosotros los cristianos somos como ovejas al matadero. No abrimos mucho la boca, no peleamos, pero Dios está con nosotros y Dios nos defiende, nos justifica, nos cuida, nos provee y nos mantiene en victoria. Por eso dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y aquí termino, dice, el apóstol dice, por lo cual estoy seguro, dilo tú también, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades. Mira, no hay demonio, ni diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, impresionante. Verdad absoluta. La verdad no es relativa, hermano, la verdad es absoluta. Y Cristo es camino, verdad y vida. Y todo lo que dice la Biblia es absoluto. Hay pecado, por la ley está establecido, pero en Cristo Jesús hay una ley diferente que es la ley de vida. Y aunque nosotros nos equivoquemos, esa ley nos lleva siempre, siempre, siempre al arrepentimiento y a la verdad. ¿Por qué? Porque verdades solo hay una, hermano. Mentiras hay miles, filosofías hay miles, pero verdad solo hay una. Y se llama el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recíbelo en este día, recíbelo en tu corazón. Él es el único que se levantó de los muertos. Todos los demás que han muerto están muertos, hermano, porque la muerte tiene poder sobre el hombre mientras que el hombre está en pecado. Pero Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Porque su sangre es divina, porque vino del cielo, porque caminaba en la voluntad de Dios, porque era obediente al Padre. Y por eso es que Él es el que es. Él es el que tiene y dice dónde hay, el que corta el bacalao, el Señor Jesús. A Él predicamos, olvídate de iglesia, olvídate de pastores, olvídate de los hombres, olvídate de las organizaciones. Recibe a Cristo en tu corazón, dale la vida. Si en este momento el Señor te ha hablado y te das cuenta que estás sin Dios y sin esperanza, y solo lo que tienes es una religión, una tradición, una filosofía, salga de eso en este día, salga de la mentira y venga hacia la verdad. Donde quiera que esté, diga: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi corazón. Señor, gracias porque hoy he entendido que tú eres mi Salvador y mi Señor. Creo, Señor, que tú fuiste levantado de los muertos. Creo en tu evangelio, en que tú veniste y viviste una vida santa por mí, que moriste y resucitaste, Señor, para mi justificación. Gracias, Señor Jesús. En este momento dile: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor
y mi Salvador. Aleluya. Y dígalo otra vez. No tenga miedo de decirlo. Diga, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted que tiene ya años de ser convertido, por favor, confiese conmigo y diga, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor y viene pronto por mí. Gloria al Señor Jesús. Ayer estábamos con la pastora platicando y bromeando, ¿no? Y le decía a mi esposa que el anticristo está a punto de aparecer y nosotros los cristianos estamos a punto de irnos. Es más, y esto solamente es una broma, le digo, si averiguo quién es el anticristo y está corriendo, voto por él para que Cristo venga pronto, porque entre más rápido aparezca el anticristo, más pronto viene el Señor por su iglesia, ¿no? Y más pronto nos vamos de este lugar. Gloria al Señor. Si es que usted no está muy aferrado acá, ¿no? Porque hay gente que está muy aferrada acá. Pastora, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con en los medios? ¿Qué está pasando con lo que los hermanos están diciendo? Cuéntanos. Sí, gloria a Dios. Tenemos aquí peticiones de oración. Rubí Bernal pide oración por su hermana Miriam, porque ya le hicieron todos sus exámenes y ahora están esperando los resultados y confiando en el Señor que todo salga bien. Gloria a Dios. También pide oración por su cuñada que está en cuidado intensivo para que el Señor haga una obra en ella y que ella se entregue al Señor. Gloria a Dios. Bien, con mucho gusto, Rubí. Estamos orando siempre por ti, por lo que estás pidiendo. Es parte de nuestra lista de oración y dice la Biblia que el que pide recibe, ¿ok? Amén. Así que seguimos creyendo. Gloria a Dios. También tenemos a Juan Hernández que pide oración por sanidad corporal. Amén, amén, amén. Vamos creyendo, Juan. Cada día Dios hace la obra y de un momento a otro Dios hace un milagro grande en tu vida. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Y yo sé que crees y nosotros creemos contigo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También Elizabeth Arroyave le da gracias a Dios esta mañana por sus abuelos Ramón y Gloria, y le mandamos un saludo especial a Ramón Arroyave porque mañana es su cumpleaños. Gloria a Dios, qué alegre. Wow, así que felicidades a Ramón. Ahí tenemos una foto, miren, es el papá y la mamá de Jorvin. Ahí está Elizabeth también. Le mandamos un saludo especial, gloria a Dios. También Lili Pinto da gracias a Dios porque está mejor. Gloria al Señor. También en donaciones tenemos a Norma González, Tati Cano, Francisco Ortega, Claudia Oret, Edgar González, Germán Agudelo, Saumel Cerqueda, Paula Londomo, Sandra Hernández, Eddie Díaz, Shirley Camero y Chris Lumbi. Gracias por sus donaciones. Bueno, ahí tenemos. Bueno, hermanos, ya saben que este día pues vamos a orar, ¿verdad? Por todo lo que Dios está haciendo acá, ¿verdad? Por los que dieron, por los que ni tienen necesidad. Amén. Nos unimos como iglesia antes de cerrar la transmisión. Padre, levantamos delante de ti, Señor, delante de tu trono, a los hermanos y amigos, Señor, que en este día han entregado su corazón a ti, aquellos que escucharon la predicación del Evangelio y vieron la diferencia entre la muerte y la vida. Gracias, Señor, porque tú eres vida, tú eres camino, tú eres verdad. Y recibimos eso, Señor. Y los hermanos que están enfermos, enviamos tu palabra sanadora. Cuando tú estuviste en esta tierra, Señor, sanaste a los enfermos. Y de igual manera hoy eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú los tocas, tú los liberas, tú los sanas y tú los salvas, Señor. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe liberación. Gracias por los testimonios de los que se están sintiendo mejor, como Lili, que está mejor. Gloria a Dios, de su salud. Oramos por Juan para que Dios lo sane. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú estás obrando. Gracias por los testimonios y todo lo que tenemos, Padre Santo, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y gracias por tu apoyo, ¿verdad? Una oración que Dios bendiga y multiplique a los que dieron ahora y a los que van a dar esta tarde, ¿verdad? Porque algunos de ustedes quizás se quedaron viendo la prédica y no han tenido la oportunidad de diezmar y ofrendar. Haz que este día sea un día de bendición financiera para Cristo fiel y verdadero, porque necesitamos hoy, primero del mes, cubrir todas nuestras responsabilidades, todos los biles. Sigue llegando la luz, el teléfono, sigue llegando las inspecciones, todas las regulaciones que tiene el condado con este building. Todo, el mortgage, el seguro, todo está en juego ahí. Son los biles bastantes y confiamos en que el Señor usa a su pueblo para poder sostener la obra.
De nuevo, los obreros, ¿verdad? Saben los planes que tenemos. Vamos marchando con los equipos de trabajo. El domingo que viene, 6 de la tarde, ya tenemos equipos de trabajo. Continuamos ya con la apertura de nuestra iglesia y así, poco a poco vamos marchando. Bueno, simplemente orar a Dios. El martes estaremos aquí, que es día de elecciones. Nos toca transmitir a las 8 de la noche. Pero hasta las 8 de la noche no sabemos si ya vamos a saber quién es presidente y quién quedó y quién no quedó. De todas maneras, Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege y nos provee, ¿verdad, pastora? Amén, así es. Recuérdese que al final del servicio, que es ahora, ya están ahí las boletas donde usted las puede pasar recogiendo. Ahí usted va a ver en qué apoya cada candidato, así que pase por su boleta cuando pueda para ir a votar y cumplir con eso que necesitamos ser responsables. Que Dios les bendiga. Así es. Amén. Un abrazo bien fuerte, bendiciones a todos. Gloria a Dios. Ahí está la prédica, queda allí para que usted la pueda escuchar otra vez y disfrutar las otras prédicas también. Amén. Hasta pronto, bendiciones. Bendiciones. Y no